Misa kunhamaki munata markachirinaka sumay upan sumachika ururakipan sapamaini humanakataki akorun kasina hayayakipan yatiawi wakichawimbium ni apun kutitanita jaraki misaki Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes, Vilma Vilca. Iniciamos las informaciones a través de F10 Noticias Meridiano. Ucamagua. La policía boliviana confirma que encontró en sus depósitos el armamento que supuestamente enviaron desde Argentina. Están esos pertrechos en los depósitos de la policía boliviana. El comandante de la policía boliviana confirmó que se encontró el armamento proveniente de la Argentina en depósitos de la policía boliviana. Hemos encontrado en los depósitos de la policía boliviana varios de estos pertrechos, que entre estos calibres 12 quebrado 70, granadas de gas tipo béisbol, granadas de triple fragmentación, gases de pimienta y otros que forman en este momento parte de los elementos recibidos de la Argentina sin que hubieran recibido ningún respaldo documental. Aguilera también aseveró que se iniciará con las investigaciones para detectar a los efectivos policiales que recibieron este cargamento. Habría arribado un avión C-130 de la República Argentina, del cual descienden funcionarios vestidos de uniforme militar. Ellos estaban munidos de sus propios pertrechos y parte de estos habrían sido entregados, insisto, sin ningún tipo de documentación a la policía boliviana. Estos elementos van a ser sometidos a una indagación interna para poder recrear las circunstancias, fechas y horas y partícipes con los cuales podremos brindar una información más completa. Recordemos que el gobierno nacional de Alberto Fernández denunció penalmente el pasado lunes 12 de julio al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios por el supuesto envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019. Y según la oposición, el gobierno perdió el norte en su afán de sostener el golpe de Estado. En los pasados días, así calificaba el presidente de la Cámara de Diputados a los hechos registrados en noviembre del año 2019. Tenemos conocimiento que han llegado armamento del vecino país de Argentina y eso se estima que realmente se estaba gestando un segundo plan Cóndor. Este miércoles desde el Parlamento se hizo conocer que incluso otros países formarían parte del supuesto plan denominado por el actual gobierno como golpe de Estado, entre ellos Brasil. Sobre este particular, desde la oposición aseguran que el gobierno perdió el norte para mantener la teoría del golpe de Estado, descalificando las últimas aseveraciones. Un plan Condorito para demostrar, sin pies ni cabeza, demostrando que este relato de golpe de Estado ya se ha caído a pedazos y que no tiene ninguna consistencia y lo más importante, la verdad que ha dicho el excomandante Terceros es la realidad de lo sucedido. Tenemos más informaciones y ya nuestro entrevistado acá en Sala de Prensa con Beatriz Cabaza. Vamos a seguir tomando el conflicto que ocurrió el 2 de marzo en la Universidad Pública de El Alto. Está en los estudios del canal el papá de Saúl Yerko Mamani Soria, don Pedro Mamani. Saúl, ¿cuántos años tenía? ¿Qué estaba estudiando? Es uno de los fallecidos en el acontecimiento lamentable de la Universidad Pública de El Alto el pasado mes de marzo. Don Pedro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, queridos periodistas, este canal F10, por esta cobertura que nos está dando. Aprovechar en este momento decirles de que yo soy papá del Saúl Yerko Mamani Soria, quien era mi hijo, y lamentablemente pasó un accidente aquí en la Universidad UPA del Alto. Quiero hacerles conocer como papá, somos los 7 papás, pero los demás papás no nos pueden, ya están en diferentes lugares también, pero estamos juntos caminando esto. Quería hacerles conocer de que la universidad hasta el momento no nos han cumplido con los resarcimientos o algo. Justicia a un principio nosotros hemos pedido, ¿no? Entonces no, lamentablemente no, los actuales culpables creo que no entraron
a la cárcel como se debe. Entonces, eso es lo que pasó. Segundo, de que nos han prometido el rector ayudarnos como una ayuda social, de que en darnos algún trabajo y algunos nivelaciones de los gastos de los sepelios. Ya algo nos han cubrido, pero falta aún, todavía no nos han cumplido. Y ese es segundo. También decirle que también del Ministerio Público ya estaba en sus manos este proceso, digamos, ya tenían mucho conocimiento. Ellos ya se han olvidado de nosotros, y tanto en este caso que ha pasado de que, por ejemplo, en la universidad, en plena ese día de la reunión, de que habían convocado los estudiantes y sabían de que había una resolución de la alcaldía, tanto eso y en pleno pandemia habían decidido llevar una reunión. Entonces en ese caso esto pasó, y tampoco el Ministerio Público dice de que el rector o vicerrector, algunos actuales culpables de la universidad, no se pronuncian de nosotros nada, entonces sinceramente nada. Entonces nosotros parte de víctimas estamos muy doloridos de que promesas ahí no nos cumplen nada, y tanto de los resarcimientos tampoco no dicen nada. Entonces nosotros también en esta pandemia no tenemos muchos recursos para caminar así hacia los doctores, para agarrar. Los demás papás de la misma manera también están ahí. Entonces eso es lo que quiero hacer conocer. Gracias, don Pedro. Don Pedro Mamani periodista. Es papá de Saúl Yerko Mamani, un joven que estaba profesionalizándose, formándose para salir al mercado laboral, para buscar superarse en la Universidad Pública de El Alto. Está con nosotros la doctora Carmen Ayala, abogada que junto a otro colega están llevando el caso, y lo están haciendo ad honorem, es decir, por convicción propia, no por recursos económicos o porque los papás los hayan contratado para pagar por sus servicios. Doctora, ¿qué compromisos en específico no se han cumplido de los que se han firmado en su momento para solucionar la situación momentáneamente, aunque no se puede solucionar el dolor de la gente que perdió a sus seres queridos? Bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, agradecer al canal por la cobertura. Lamentablemente se está llevando lo que es en el juzgado cuarto de instrucción en lo penal, pero al evidenciarse de acuerdo a lo que se ha ido ya procediendo y llevándose a cabo lo que son el cuaderno de investigaciones, se puede determinar que hay un negociado, se puede decir, tanto el Ministerio Público con la UPEA, ya que hay que considerar que las víctimas afectadas en este caso son de escasos recursos. Y en este caso el bien jurídico tutelado era la vida, ya que se los ha convocado a los estudiantes mediante resolución, pese a que el Ejecutivo tampoco firma, pero hay responsabilidad civil. Por lo que se ha determinado y se está solicitando mediante querella de que se los indemnice, ya que eran jóvenes que se estaban formando, tenían un futuro por delante. Ha hecho caso omiso el Ministerio Público porque se les ha prometido a las víctimas darles un trabajo vitalicio. Ya lamentablemente a la anterior semana les llamaron, los convocaron, pero por un contrato que únicamente figuraba 3 meses. Entonces se les ha hecho también indemnización de gastos funerarios, que es lo que es obligación, ¿no?, por parte de la UPEA porque hay responsabilidad, pero no así no se está considerando lo que es el bien jurídico tutelado, que es la vida, la indemnización de estas personas, de la pérdida de estas personas. Entonces lo que estamos haciendo es con el doctor Castaños, indignados por esta situación, ya que el Ministerio Público, también los responsables ejecutivos de la universidad que han convocado a realizar apersonamientos y protestas en predios de la universidad. Entonces han acaecido en este hecho, son 7 víctimas y las 7 están solicitando mediante querella, ya se ha presentado. Entonces las víctimas lo que solicitan es lo siguiente, que se les indemnice económicamente pese a que la vida no tiene precio. Así es. ¿Verdad? Entonces hay que considerar esos aspectos y como le dije, hay una confabulación, tanto el Ministerio Público, me atrevo a decir eso, porque están omitiendo esas responsabilidades en contra de las víctimas. ¿Y qué está en la investigación, doctora? Ahora se ha presentado la querella, estamos en la etapa de
que tenemos que, se ha querellado no solamente como institución, sino que a las otras 7 personas, porque como se sabe, la etapa preparatoria era un tiempo de 4 meses, el cual feneció el 5 de julio. Entonces han salido y hay una salida alternativa que han presentado, prácticamente ya están libres. No todos se han acogido, pero están saliendo, sí. Entonces, el daño civil, ¿dónde queda? Pese a que hay un daño penal. ¿No había una imputación formal contra ellos? No se le ha realizado, por eso es que le digo, licenciada, de que hay confabulación entre el Ministerio Público, porque se han acogido a una salida alternativa. Recordemos quiénes estaban como imputados. Habían desde jóvenes estudiantes del centro de estudiantes que hicieron la convocatoria hasta autoridades dentro. Claro, porque las autoridades del centro de estudiantes tienen responsabilidad porque fueron ellos quienes convocaron. Y pese a que sabían, el rector por eso no está pronunciándose en querer dar alguna indemnización a las partes, a las víctimas. Lo que dice la doctora es muy delicado, especialmente en el ámbito de la investigación que se está desarrollando, que se tiene que desarrollar y que se tiene que encontrar a los autores, entre comillas, intelectuales, de hechos, de haber convocado a estos jóvenes en época de pandemia cuando no había autorización para reunir esa cantidad de jóvenes en un ambiente donde había inseguridad, lo que provocó que hayan varias víctimas. ¿Cuántos muertos hubieron, doctora? 7. ¿Cuántos heridos? 4 heridos. Están llegando hasta los estudios de F10 a pedir justicia. Todos los que estaban detenidos en su momento están en este momento libres y no se ha logrado identificar las razones, las causas y los responsables de este hecho que conmovió no solamente a la ciudad de El Alto, sino a nivel nacional. Como F10 Noticias vamos a hacer seguimiento a este caso y también invitamos al rectorado públicamente para que nos dé su palabra en torno a este tema. Vamos a volver con Vilma Vilca hasta Estudio Central. Muchas gracias a Beatriz Cauasa. Es F10 Noticias en su edición meridiana. Estos son nuestros titulares. Policía boliviana confirma que armamento enviado desde Argentina continúa en depósitos. Oposición asegura que el gobierno perdió el norte en su afán de sostener la teoría del golpe de Estado. Confirman presencia del exministro López en el Brasil. Consejo Municipal Alteño alista aprobación de ley seca que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la entrada de la Virgen del Carmen. Violencia y saqueos no ceden en Sudáfrica. Hay 72 muertos y el gobierno desplegó 2.500 militares. Bienvenidos a F10 Noticias. El padre Pepe Galo radica en la ciudad del Alto, más de 35 años. Es el padre de la parroquia Don Bosco y se ganó el cariño de mucha gente. Sí, hola, ¿cómo están? Yo me llamo Padre Pepe. Puede ser que algunos me conozcan, pero los que no me conocen, tranquilos, no se han perdido nada particular. Soy el párroco aquí del Centro Juvenil Don Bosco. A Bolivia he llegado hace 35 años, porque había un hermanamiento entre la provincia de los Salesianos de Italia con la provincia de los Salesianos aquí en Bolivia. El padre Pepe Galo, a sus 72 años, asegura que los salteños se ganaron su corazón. Son los salteños que se han ganado mi corazón. Los salteños sí, como todos, como los italianos, chinos, japoneses, chilenos, etc. Somos todos un poco complicados en nuestro corazón. Pero cuando tenemos el valor de dejarlo que respire, entonces el corazón se vuelve
una bomba no a tiempo, sino una bomba de entusiasmo, de amor, de generosidad, de solidaridad también. El padre Pepe nos cuenta que está muy preocupado por la juventud y brinda un mensaje a ellos y a la población en general. Me preocupa bastante la situación de los jóvenes, que necesitan modelos, traten de crecer en el discernimiento, saber discernir lo que es bueno y lo que es malo. A las personas que no pierdan la esperanza, que sigan manteniendo fuerte el sentido de la esperanza y también de la solidaridad, porque un poco esta pandemia nos está obligando a encerrarnos, ¿no?, en nuestro, por miedos, por seguridad, pero es muy importante que sepamos redescubrir la solidaridad, abrirnos a los demás. Tenemos más informaciones. En la zona 16 de febrero de la ciudad del Alto, 2 niños mueren en medio de llamas de fuego. Y tenemos que informar un lamentable hecho donde afortunadamente se ha hecho la pérdida de 2 menores de edad. El día de ayer, 13 de julio del 2021, a horas 19 horas aproximadamente de la noche, personal de homicidio se constituye a la zona 16 de febrero. En el lugar realiza el levantamiento legal del cadáver de una persona de sexo femenino menor de edad, de 3 años de edad, la misma de iniciales MBMN. Asimismo, continuando con este proceso investigativo, en horas de la madrugada de hoy, 14 de julio del 2021, el personal de homicidio se constituye a lo que es el hospital de clínicas, donde se hace el levantamiento legal de otra menor de 9 años de edad, de nombre de iniciales RMN, que sería la hermanita menor de la primera fallecida. Dentro de las primeras investigaciones que hemos realizado, la causa por la cual se había suscitado este hecho lamentable es que los progenitores, vale decir los padres, habrían dejado a estos menores solos en su vivienda. Tenemos información de que 6 menores se encontrarían en el interior de la vivienda solos, ¿no? Es que en ese interín los menores de edad proceden a hacer uso de lo que es una vela, provocando un incendio primeramente en las ropas, en las prendas donde se habitaban en el ambiente, y posteriormente a que se llegue a consumir con suma violencia y rapidez todo lo que es el inmueble. De los seis menores, vale decir de 11, de 9, de 8, 7, 3 y 2 años, 2 menores se han quedado en el interior, llegando a fallecer de esa manera muy trágicamente. Con referencia al mismo tema, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia recogió a los hermanitos de estos 2 fallecidos. Eran 6 hermanos, 4 varones, 2 mujeres. Lamentablemente las 2 niñas han fallecido. Una en el momento, la otra ha sido transferida al Hospital del Niño, pero en el Hospital del Niño ya han reportado su fallecimiento. Se ha podido rescatar a estos 4 niños. En realidad, uno nomás se encontraba en el domicilio cuando ha suscitado el hecho, los demás no estaban en el domicilio. Se ha precautelado su bienestar, estamos resguardándolos en nuestro albergue, están recibiendo la atención interdisciplinaria de nuestro equipo. Están en el albergue 24 horas, están al cuidado de nuestro equipo interdisciplinario. El niño menor va a ser derivado a un centro especial respecto a su estado de salud, porque requiere una evaluación por especialidad en el área de nutrición. Tenemos más informaciones y ya cerca a las horas de poder celebrar la gesta libertaria en nuestra querida Olinda La Paz, la verbena se llevará a efecto de forma virtual. El 16 empezamos tempranito, la ofrenda floral empieza muy temprano a las 7 de la mañana en la Plaza Murillo. Ahí vamos a estar haciendo con el presidente, el gobernador, mi persona. Vamos a estar haciendo las ofrendas florales, luego nos vamos a la catedral, hacemos la misa y el Te Deum, eso nos tomará seguramente hasta el mediodía. Al mediodía tenemos un almuerzo de agasajo con las autoridades que vengan del interior, tenemos que confirmar varios alcaldes, concejales, eso va a ser en el jardín japonés, ¿no? Y en la tarde, en la noche tenemos la sesión solemne del Consejo Municipal por el 16 de julio en el Teatro Municipal.
Después de la pausa estaremos hablando sobre el tratamiento del Consejo Municipal en la Ciudad del Alto, que es la ley seca. Ciudad de esfuerzo y promesa. Felicidades, Ciudad de La Paz. En sus 212 aniversario, F10 te saluda. ¿Por qué es importante cuidar la energía eléctrica? La mayor parte de electricidad es generada por combustibles fósiles no renovables, es decir, que se agotan. Estos son en gran parte responsables del calentamiento global. Este concepto se refiere al aumento de la temperatura del planeta causado por la emisión y acumulación de gases de efecto invernadero, GEI, los que a pesar de encontrarse de forma natural en el planeta, han aumentado su presencia en el aire debido a actividades humanas. ¿En qué actividades cotidianas gastamos más energía? Los electrodomésticos y la iluminación nocturna son los principales consumidores de energía eléctrica. Otros equipos que gastan energía en el hogar son los de consumo vampiro, que es el consumo de energía eléctrica de aparatos que no están siendo utilizados. Para diversos electrodomésticos existe la etiqueta de eficiencia energética. Se trata de un rotulado que nos informa sobre la cantidad de energía que usa un artefacto. Nos sirve para comparar entre productos similares y así elegir los más eficientes. Sigue estos consejos y no solo estarás reduciendo tu consumo de energía y la contaminación asociada a esta, sino que también podrás ahorrar dinero a fin de mes. Es una comida que está entre el desayuno y el almuerzo. F con fiambre. De lunes a viernes, 8:30. F10 en Full HD. Hoy por hoy, Internet es parte del día a día e interactuamos con ella abriendo ante nosotros al mundo entero, con sus valores buenos y no tan buenos. El ciberbullying es una de las consecuencias negativas de las actuales redes sociales. Se entiende como el uso y difusión de información, real o ficticia, con intención de hacer daño o difamar a través de Internet. Y tú puedes ayudar. No difundas, no te burles, no te sumes al bullying. Únete al equipo correcto. Denuncia y sé parte del cambio. Una red más sana y más positiva es posible. Todo depende de nosotros. No al ciberbullying. Chicauruta, Pusitunga, Catanacampiwa, 12 del mediodía con 40 minutos. Acaja F10 y Atiahuinaca, Huaquichahuiwa. Las informaciones, el Consejo de la Ciudad del Alto alista la aprobación de 2 leyes, entre ellos la ley seca para la entrada de la 16 de julio, que es en honor a la Virgen del Carmen. Que consiste, ¿no?, en la prohibición de la prohibición de bebidas alcohólicas para el día viernes específicamente. Esto se va a dar desde las 0 horas del día viernes hasta las 0 horas del día sábado. Y también se está regulando también otra ley precisamente también para ese día sobre las medidas de bioseguridad, donde tienen que contar los participantes siempre el uso continuo de barbijo. También tienen que tener 2 pruebas antígeno nasal negativas. Una tiene que ser ya con 5 días de anterioridad y también ese mismo día tendría que tener otra prueba antígeno nasal también negativa. Y retornamos con Beatriz Cahuasa hasta sala de prensa de F10.
Gracias, Carlos. Continuamos en F10 Noticias y lo vamos a hacer con invitados especiales. Antes de presentar a mi invitado, quisiera por favor recordar unas imágenes terribles que vivió la ciudad de El Alto el 2 de marzo de este año, cuando en un encuentro estudiantil, en una movilización estudiantil dentro de la Universidad Pública de El Alto, se provocaba una tragedia. Se cayó una baranda, provocó la muerte de jóvenes estudiantes que buscaban superarse en el ámbito profesional. Esas imágenes que han quedado en el corazón, en la memoria de la gente, va a ser difícil que puedan superarse durante muchísimo tiempo. Uno de los protagonistas de ese momento fue el ejecutivo de los trabajadores de la Universidad Pública de El Alto. Y estamos justamente con él en los estudios de F10. Está con nosotros don Andy Huanca. ¿Lo presento como secretario ejecutivo de los trabajadores, don Andy, o lo presento como exsecretario ejecutivo de los trabajadores? ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por estar en el meridiano de F10 Noticias. Sí, buenas tardes, más bien gracias por la cobertura y agradecer también por el tiempo que nos están dando, porque no puede quedar estos hechos en impunidad. Entonces, mi nombre es Andy Huanca, secretario ejecutivo de los trabajadores de la Universidad Pública del Alto. Yo estoy reconocido todavía dentro de la Federación Nacional. Ha habido un congreso en el mes de marzo, me ha ratificado como sindicato de trabajadores de la UPEA hasta el siguiente año 2022. Entonces todavía, pero sí estoy fuera del trabajo. A raíz de estos hechos he sido despedido, ¿no?, por las autoridades, ¿no? Vine desde más antes por el tema de las denuncias que hemos realizado, el tema del acto de corrupción que hemos encontrado también. Y bueno, y al final se concreta el 2 de marzo, justo cuando los hechos han ocurrido en la universidad. Lamentablemente, hasta ahora creo que nosotros igual estamos allá en la universidad, el lugar donde han fallecido. Es pues un poco preocupante, es triste el lugar cuando vemos y pasamos por ahí y todavía están en nuestro dolor, ¿no? ¿Podríamos recordar, don Andy Huanca, qué ocurrió ese día y qué rol jugó la Federación de Trabajadores de la UPA en esa situación de conflicto que sonó como escándalo, como descuido y que hasta el momento no se ha clarificado en su totalidad? Recordemos brevemente qué pasó ese 2 de marzo. Ya como ya es de conocimiento público también, ha habido una asamblea que han convocado 7 ejecutivos del área financiera para llevar una asamblea en el patio central, es lo que se instala primero. Posteriormente hay algunos estudiantes resaltados, dicen, no, hay que ir a tomar al centro de área de financiera. Entonces suben, ¿no?, a financiera, donde ha habido un conflicto. Como han visto en la imagen, empiezan a pelear, hay 2 grupos, hay 2 bandos. Entonces, como también es año electoral, me imagino que también quieren estar en el poder. También acá tienen que ver las autoridades, nosotros deseamos, yo mismo le he dicho en su momento, porque quienes son responsables directamente, de acuerdo a nuestro estatuto, son pues las autoridades, las máximas autoridades. Y decía, el mismo rector decía que nosotros hemos sacado resoluciones, hemos sacado para que no haya aglomeración, que no haya asambleas. Evidentemente han sacado resoluciones, pero ¿quién lo hace cumplir estas resoluciones dentro de la institución? En todas las casas superiores de estudio es pues la MAE, el rector de la universidad. Entonces eso a nosotros nos extrañaba, de que él se estaba lavándose las manos, que no era el responsable. Entonces, mira, ya han pasado casi 5 meses, parece que esto está quedando en impunidad, ¿no? Y muchas familias, hemos hecho una vez una movilización con 7 familias que han fallecido también, son 7 compañeros estudiantes, y no les hicieron caso, y estábamos afuera protestando casi toda la mañana. Después creo que algunos han tenido reunión, les han dado, creo, algunos trabajos, me imagino que sí. Entonces, eso es lo que ha pasado dentro de la universidad. ¿Qué solo hemos cumplido nosotros como sindicato? Como sindicato de trabajadores, que era denunciar lo que estaba pasando dentro de la universidad, porque hemos visto de que querían tapar toda esa información. Y es más, había una prohibición de ese hecho, de ese día, que salgan a informar los estudiantes, docentes o decanos, cualquier persona, estaba prohibido porque lo han hecho en el consejo universitario, ¿no? Y
Y nosotros no podemos callar este hecho, es pues lamentable, un hecho criminal diríamos, porque ha habido fallecidos estudiantes que han muerto. Entonces yo le llamé a la prensa, le llamé también a mismo 110, llamamos también a los auxilios, lo necesario para que puedan venir a la prensa mismo, para que esto no es un accidente, sino que ha habido responsables. Entonces a eso nosotros hemos denunciado también. Don Andy Huanca, recuerdo que en esa circunstancia usted emitió algunas declaraciones. Usted dice que producto de esas declaraciones, de esas denuncias, de esas convocatorias, lo alejaron de la Universidad Pública del Alto. ¿Cuál es el motivo para que usted haya sido despedido? ¿Qué dice su memorándum que le pasó el rector de la universidad en ese entonces, que después lamentablemente falleció por complicaciones del COVID? Sí, evidentemente se venía, porque ha habido ya amenazas al Ejecutivo, porque nosotros somos pues de la parte de que sí denunciamos los hechos, porque no hay una entidad fiscalizadora que debía ser el HCU, los estudiantes, docentes, quien fiscaliza. Veníamos denunciando algunos actos de corrupción. Y también es muy extraño que ese día, el 2 de marzo, me entregan un memorándum de despido donde dice aceptación de renuncia. Eso dice el memorándum, donde me entregan con la firma del ex rector, Freddy Gualberto, ¿no? Que como dice usted, que en paz descanse, ¿no? Y pues firma él y me entregan este memorándum ese día de los hechos. Y me hacen, y en la tarde todavía el rector mismo, que en ese entonces era el Carlos Condori, ratifica que sí me habían despedido. Yo ese día no denuncié sobre este tema de despido. Al día siguiente recién yo le dije que sí hay un memorándum donde quieren despedirlo, porque yo no he firmado este memorándum de despido porque dice aceptación de renuncia. Mi persona nunca ha renunciado, porque dice de acuerdo a la norma, ¿no? Donde ellos dicen el decreto supremo 1592, tiene que haber un acuerdo mutuo, tanto puede ser escrito o verbal, pero no lo toman en consideración este aspecto. Son 7 numerales que debían cumplirse, pero no lo hacen, directamente me hacen el despido, ¿no? Como trabajador. ¿Usted cree que este despido unilateral, que usted así lo califica, fue a consecuencia de sus declaraciones, de las denuncias, de lo acontecido esa mañana? ¿Fue porque movilizó a la prensa, a la policía, etcétera? Me va a responder en unos instantes. Claro. Voy a volver brevemente hasta Estudio Central con Vilma Vilca y vamos a retornar con don Andy Huanca. Él dice, soy ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pública del Alto. En instantes retornamos con esto y más. Así será, Beatriz. Vamos con más informaciones. Litigantes denuncian retardación de justicia. F10 llegó hasta juzgados en la ciudad de La Paz, donde encontramos a varios litigantes viendo la situación de sus casos, si avanzan o no. Ellos denuncian que hay mucha retardación en la justicia boliviana. Ya deben ser unos 5 años, un poco más incluso, por no decirle que son 10 que está viniendo de aquí, que nos dicen que baje abajo, que han interpuesto algún incidente y que vuelva, o sea, es una macana. Está pasando el tiempo, el abogado me pide esa sentencia y no puedo hacer nada, no me contesta ni el personal, ni este número de la central telefónico, ni el asistente del juzgado me atiende. No hay cómo pueda sacar y el tiempo está pasando y me está perjudicando. Años, y bueno, discúlpeme, es comentario, pero nuestra justicia es nuestra justicia, ¿no? Asimismo, estos litigantes piden a las distintas autoridades reformar el sistema judicial, ya que este órgano se encuentra saturado con los casos que no avanzan y no llegan a sentencias. Evidentemente, ¿no? Todos sabemos que existe carga procesal, sabemos, ¿no? Pero un poquito más de celeridad, un poco tal vez establecer más personal. Hay mucha gente capacitada que puede, ¿no? Tratar de que se agilicen los procesos. La normativa nos indica de que tiene que existir celeridad. Entonces yo creo que ellos tendrían que establecer personal y así acelerar un poco más, ¿no? Pues desde la raíz es un cambio desde el fondo que tiene que ser desde la matriz, ¿no? Para empezar, más funcionarios capacitados, orden, capacitación, hermano. Tiene que haber capacitación la gente, porque es todo un desorden, hermano. Tienen que ser capacitados. Aparte de que falta personal, tienen que ser capacitados más. Si bien el gobierno y el Ministerio Público buscan distintos mecanismos para resolver los problemas que aquejan a la justicia, hasta el momento no se ve un avance tangible en poder solucionar esta problemática. Y mientras tanto, los litigantes siguen peregrinando por justicia.
durante la realización de la entrada 16 de julio, comerciantes minoristas garantizan el no expendio de bebidas alcohólicas y además señalan que suspendieron el enfarolamiento de sus puestos. De que no haga venta de bebidas alcohólicas. Así aseveran hacer cumplir la normativa municipal de la ley seca durante la realización de la entrada folclórica de la Virgen del Carmen. Garantizamos y nosotros con los vecinos vamos a coordinar de aquí de la 10 de julio y también en apoyo a los gremiales. A fin de evitar el consumo de bebidas alcohólicas, resolvieron además suspender el tradicional enfarolamiento. Hemos quedado con la Junta de Vecinos que no va a haber el enfarolamiento, el cual también causaba para poder dar el té con té y toda esa situación, ¿no? Entonces vamos a evitar de que se pueda expendir bebidas alcohólicas y cuidar también a nuestros afiliados. Vecinos y gremiales también de la misma zona, hablamos de la zona 16 de julio, también realizan fumigaciones, además de limpieza de sus puestos. Estamos calles, avenidas, estamos limpiando los puestos de trabajo. Así gremiales y vecinos iniciaron trabajos de limpieza y fumigación de calles, avenidas y puestos de venta de la popular Feria 16 de julio. Hemos abarcado todo lo que es la avenida 16 de julio, donde hay la aglomeración, donde hay la feria más que todo. Hemos querido abarcar con la empresa Trébol también en una coordinación conjunta, lo hemos hecho una realidad. Ya que muchas veces los gremiales nos tildan de que no hacemos limpieza, estamos concientizando a la limpieza por este tema del coronavirus. Cuestionan las críticas recibidas sobre la realización de la entrada folclórica. Buscan la reactivación de su economía. Poco a poco tenemos que retomar lo que es nuestro comercio, nuestros puntos de empleo. Y retornamos con nuestro entrevistado desde Sala de Prensa con Beatriz Caguasa. Estamos en los estudios de F10 con Andy Huanca, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Pública del Alto. En el anterior bloque nos comentaba que él fue despedido ese 2 de marzo después de los acontecimientos terribles que sucedieron, donde fallecieron varios jóvenes, donde salieron heridos varios jóvenes producto de un tumulto de gente. Se soltó la baranda y vinieron jóvenes, pues prácticamente cayeron muertos desde 4 pisos. Don Andy Huanca, nos fuimos con una interrogante y una pregunta. Ese hecho ocurrido y lo que usted mismo señaló en el anterior bloque, que convocó a la prensa, a la policía, a todos para que se enteren, pero además para que auxilien a los heridos y a los fallecidos, ¿fue la causa principal para que le entreguen este memorándum? ¿Qué le hace pensar aquello, don Andy Huanca? Sí, es porque un día antes, el 1 de marzo, yo me acerqué a Recursos Humanos donde pregunté si había alguna determinación porque me estaban haciendo un descuento de mis saberes. Me dice que no había nada. El día 2 de los hechos me han querido entregar un memorándum de despido. Le dije que no correspondía ese día de los hechos y al final yo ese día no lo mencioné sobre este tema. El rector en su entrevista en la tarde mismo, el 2 y el 3 de marzo, dice que yo ya he sido destituido de mi cargo. Pues yo no lo he firmado ese memorando cuando el mismo rector concreta así que yo he sido despedido el 2 de marzo. Me imagino que es por eso, por los hechos, porque yo no lo he tomado como un despido, porque decía una renuncia tácita, una renuncia que yo la había hecho, yo nunca lo hice, esa renuncia. Así yo creo que venía, esto era como un voltito, porque además antes ya veníamos nosotros denunciando de los hechos, y es más, una semana antes ya había una asamblea en la carrera de administración de empresas, le sacan al centro de estudiantes, y de paso ya había aglomeración. Este tema sabían las autoridades, lo sabían, y quien apertura las oficinas del centro de estudiantes también, el mismo asesor jurídico, ¿no? Con la venia de las autoridades. Entonces esto se podía evitar. Entonces yo he venido denunciando a algunos radios también sobre este tema. Entonces, no sé, ese día, ¿no? Podían esperarse tal vez un día después, tal vez un día antes, pero yo he visto que ese día han hecho esto. Me imagino que por eso, y como venía denunciando sobre estos actos también, creo que ya lo tenían preparado, me lo dieron justo ese día cuando en los hechos que han pasado los Don Andy Huanca, ¿por qué es tan importante que usted no siga como ejecutivo en esas circunstancias tan terribles que vivió a inicios de marzo la UPA? ¿A quién le interesa que usted ya no sea ejecutivo? Yo creo que lo que le interesa a las autoridades.
porque no quiere que un ejecutivo y un trabajador denuncie los actos ilícitos, lo que hemos visto en la universidad, que alguien diga que esto está mal o cumplan al estatuto, porque yo también he hecho una observación cuando he hecho un congreso virtual, lo dije que no era pertinente hacer, porque quien lo llama un congreso es la Asamblea Docente Estudiantil. Entonces lo han tomado como una represalia contra mí y todavía han hecho una resolución declarándome antiautonomista. Y eso es pues desconocimiento, ¿no?, al mismo fuero sindical y una persecución política. Ahí lo han demostrado. Y veo que desde las autoridades son los que no quieren que yo sea como ejecutivo de los trabajadores, porque siempre hemos salido en defensa de los trabajadores y también en la defensa de la autonomía universitaria. Y se recuerda, yo he sido parte de la comisión en las negociaciones del gobierno también para el tema de presupuesto. Hemos estado luchando, entonces no quiere que una persona esté ahí, pues a nadie tiene que hablar aquí adentro. Ahí, eso es el problema que tiene dentro de la universidad, es muy lamentable. Ahora, ¿hay inamovilidad funcionaria cuando eres dirigente del sector? ¿Por qué en su caso lo despiden si usted está acogido a normas y leyes que facultan precisamente esa instancia? Exactamente, es verdad. Y es más, algo extraño, es una universidad pública del Alto, es universidad de casa de estudios superiores. Esto podemos tal vez entender en una subalcaldía, tal vez algunas organizaciones, por tema del asesoramiento. Se supone que la UPA tiene asesores, tanto rector, tiene un staff de asesores quien podía asesorar. Usted está llevando un proceso para ser restituido. Exactamente, he iniciado yo con una resolución. Primero he ido al Ministerio de Trabajo porque no quedaba otro, porque hemos tratado de reunirnos con el mismo rector, con el Carlos Condori, y es más, ha habido un paro para que yo pueda retornar a nivel nacional, un paro de 24 horas, y el mismo rector en ese entonces, Carlos Condori, dice al Ejecutivo de la Nacional que sí va a resolver el caso mío, porque yo era ejecutivo y no podían ellos desconocer el fuero sindical. Están en este momento en un proceso judicial. Brevecito para que terminemos la entrevista, don Andy Huanca, ejecutivo de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores de la UPA, valga la redundancia. ¿Qué responsabilidad tienen los trabajadores, el portero, los funcionarios, de haber permitido el ingreso de jóvenes en el evento que sucedió, en el hecho lamentable que sucedió el 2 de marzo? O sea, solamente los funcionarios de rango bajo como seguridades cumplen solamente órdenes de las autoridades superiores, puede ser jefes inmediatos, y el jefe inmediato cumple el orden del mismo recursos humanos y él cumple el orden del rector de la universidad. Así está establecido en nuestro estatuto. Solamente no tendrían mucha responsabilidad en este tema porque ha habido un orden para que puedan abrir las puertas. El mismo rector decía que hay una resolución del HCO, la prohibición de asambleas, pero ¿quién lo hace cumplir? El mismo Condori dijo eso y él estaba en ejercicio. Él estaba en ejercicio como rector, como también el otro vicerrector. Estaban ahí en ejercicio, pero no lo hicieron cumplir. Hay una responsabilidad no tanto en las funciones que cumplen los de seguridad, sino que en la máxima autoridad ejecutiva. ¿Fue una instrucción verbal o fue una instrucción escrita para que les dejen entrar a los estudiantes? Eso es lo que nos extrañamos, porque como hay un grupo de las autoridades, ponen su propio personal de confianza, entonces no sabemos si ha habido una instrucción verbal o escrito, de acuerdo a lo que el mismo rector decía, que nosotros no hemos ordenado, que nosotros no sabíamos. Yo le decía que no, ¿cómo que no sabían? Ustedes sabían más antes, días antes que había asambleas estudiantiles, otras carreras también. Entonces, me imagino que tiene que haber alguna instructiva, aunque sea una llamada, para que puedan abrir. Y es más, ya había una asamblea en el patio central. ¿Cómo es que no sabían? Ahí era casi una hora, creo que están, y luego se trasladan al área financiera, o sea, no 5 meses después aún no hay un resultado efectivo en esta investigación. ¿Quiénes son los responsables de lo acontecido? Hay muertos, hay heridos y tiene que clarificarse la situación. 30 segundos, don Andy. Nuestro peor enemigo en la televisión es el tiempo. Recién hubo elecciones en la UPA. ¿Elecciones con un solo frente? ¿Qué dice usted? Perdón, pero parece un chiste, pero estando, y hay más de 160 estudiantes, más de 3.000 docentes, había candidatos, creo que por lo menos llegaban hasta 10 candidatos en algún momento, 5, pero en esta vez no ha habido candidatos, solamente un candidato
es los mismos quienes en el 2 de marzo que han permitido hasta llevar estas asambleas y que pase estos hechos lamentables, son ahora rectores, han sido elegidos en una elección amañada, decíamos, porque en una semana salió la convocatoria y es más, su función de estas autoridades era todavía hasta el mes de octubre. Pues lo han hecho adelantar porque tema de pandemia, porque es difícil de que vengan los estudiantes, ha prohibido la aglomeración, pero ellos han aglomerado. O sea, no lo vemos, no ha habido una democracia, lo que debía ser. Es una universidad, hay muchos estudiantes de la UPA mismo, son buenos profesionales que podían dirigir nuestra universidad, pero no. Gracias a don Andy Huanca Iquice, secretario ejecutivo de los trabajadores de la UPA. Hacemos una invitación abierta a los miembros del comité electoral que llevaron a cabo esto que se denominó elecciones con un solo frente. Los hemos estado buscando con nuestros periodistas de manera insistente para hablar de este tema. Reiteramos la invitación para que a través de estos micrófonos, de estas pantallas, ellos también puedan decir si fue una elección ilegal, por qué se inhabilitó a tantos candidatos, qué ocurrió en esa instancia. Vamos a volver a Estudio Central con Vilma Vilca. Gracias, Beatriz. Chilpana Karu Sarapjañan Munad Marcachirina Kaugat Kut Ankasaja Maini Kuyakarun Añani. Sofía Sutiniwa. Pawaran Katun Kapusin Maranja. Irnakawi Pa Aptawerakina. Ukanakampi Yakanakampi. Después de la pausa. Radio Éxito Bolivia, comprometidos con brindarte información confiable, de primera mano, con las noticias de mayor impacto en Bolivia y el mundo entero. En Facebook, encuéntranos como Radio Éxito Bolivia, nuestra aplicación para tu celular, como Éxito Noticias, y visita nuestro website con el mejor contenido de información, www.exitonoticias.com.bo. Radio Éxito Bolivia, 24 horas de información. Para llenar una bañera son necesarios entre 120 y 200 litros de agua. Si te duchas en 5 minutos, el gasto se reducirá a la mitad. Mientras te afeitas o te lavas los dientes, no dejes correr el agua del grifo. Usa un vaso y ahorra hasta 15 litros. No tires papeles o residuos al VC. Tirar residuos como algodones de desmaquillado o colillas contamina y multiplica el número de descargas de la cisterna. Instala atomizadores o reductores de caudal en grifos y cisternas. Son baratos y fáciles de instalar, permitiendo un ahorro de un 40%. Haz un uso responsable de la lavadora y el lavavajillas. Utiliza lavadoras eficientes. El ahorro puede llegar hasta los 135 litros por ciclo de lavado. Si friegas los platos a mano, hazlo en 2 pilas o barreños. Utiliza una pila para enjabonarlos y otra para aclararlos. Ahorrarás hasta 115 litros. Descongela en la nevera y no bajo el agua del grifo. 2 minutos de grifo abierto son 30 litros de agua desperdiciada. Recicla el aceite usado y no viertas por el fregadero o baño medicamentos u otras sustancias que contaminan el agua. Opta por las plantas con un crecimiento sostenible adecuado al clima en el que vives. Existen numerosas plantas muy decorativas y que requieren poca agua, como el jazmín o hierbas aromáticas. Riegas siempre al anochecer para evitar que el sol evapore el agua. Una marca sea más cara, va a utilizar... Documental 10. De lunes a viernes, 9 horas y 14 horas. F10 en Full HD. Reciclar el papel, el vidrio, el plástico y el metal. Reciclar. Reciclar. El reciclaje es una tarea muy especial. El planeta vamos a cuidar. Muchos residuos que creemos son basura no lo son. Pueden usarse para muchas otras cosas, es lo mejor. Muchos residuos que creemos son basura no lo son. Pueden usarse para muchas otras cosas, es lo mejor. El medio ambiente vamos a cuidar. En nuestra casa hay que reciclar. El medio ambiente
residuo hay que separar muy bien. Un recipiente diferente para todos hay. El medio ambiente hay que proteger. El reciclaje es por nuestro bien. F10 en Full HD. Del mediodía, 1 de la tarde con 5 minutos en toda Bolivia. F10 Noticias Meridiano, con ustedes le hacemos compañía. Así es, acá un casino kamata sarantatagra kimonas marcachirinaka y atiawinaka hakunate hutawai kiukana campiu arkatakara kiukan kamasti campi atiawina campi sarjaruska kiñani acá pachankawai casina kun kamatija utkawai kiukana kaltupata marcana aljirinakas altasirinakas utkapi kiukana toqet campi nakata saranska kiñani gelata Carlos. Tenemos más informaciones, las vendedoras presentes en esta tarde también se pronuncian. Mi nombre es Sofía Cruz, soy propietaria de la empresa Scanstein. Tras haber perdido su trabajo el año 2014, doña Sofía decidió incursionar en la confección de uniformes y prendas de vestir y crear su propia empresa. No es fácil conseguir trabajo. Postulaba, pero no podía encontrar. Actualmente yo tengo casi 50 años y no es fácil que te llamen como mujer, que eres mayor todavía. Nunca había producido algo con mis propias manos y les soy sincera, las primeras veces fueron difíciles acomodar. La pandemia golpeó muy fuerte a la familia de doña Sofía, tanto a nivel emocional como económicamente. Muy fatal. Es que esta pandemia nos ha quitado dos personas muy importantes en mi familia. Mi papi y mi hermano. Casi la par se nos fueron. Así como ves, este edificio parece un hospital donde estamos todos en cama. En lo económico son los meses que más hemos tenido que estar esperando para que haya algo de movimiento. Ahora doña Sofía también confecciona trajes de bioseguridad y barbijos y brinda un mensaje a todas las mujeres para que no tengan miedo a emprender. Lo difícil está en el hecho de dar los primeros pasitos. Emprender es avanzar todos los días. No tengan miedo, porque es peor que pase el tiempo y no hayas hecho nada. Vamos al Distrito Municipal 14 en la subalcaldía. ¿Qué pasa en ese lugar? Edi Zapana, buenas tardes. Muchas gracias, compañeros. Kamseki Hilat Kuyakaneka, Hichuruna Ñapurt Oikarekta, en el Distrito 14, Toquero, subalcaldía, que se toca en Carectenja, ma, con Karaki reclamo. Hayo Kamau Ñasa, Jupanakawa, Yatiasia Karakini, Ayukatakisti, Ñasa Vera, Arskutaverakiñani, ejecutivo, Axa toca en Karaki, Jupampi, Comacuns, Mayisip Karaki, subalcalde, para usted. Muy buenos días, subalcalde, por favor, ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿Qué es lo que está pidiendo al subalcalde en esta oportunidad, ustedes como distrito? Bueno, como distrito municipal número 14, las urbanizaciones que hemos sido marginados durante más de 6 años, estamos pidiendo la anulación ya de todos los paralelos, que hoy en día pareciera que el libreto de ex alcaldesa Chapetón, que tuvo obviamente una nefasta gestión, pues actualmente siguen encaramados aquí en esta subalcaldía del distrito municipal número 14. Un día fueron amarillos, ahora se han vuelto rojos, sumando las dos cosas son anaranjados, ni el otro ni el otro. Por lo tanto, esas personas siguen acá ordenando, prácticamente queremos decir que siguen prácticamente ordenando al subalcalde para que no nos atiendan y no reconozcan la verdadera dirigencia que realmente han sido prácticamente elegidos con la población mayoritaria. Estos son los presidentes verdaderos que tienen la población mayoritaria en cada una de sus urbanizaciones. ¿Cuántas zonas están viendo afectadas y en temas de proyectos cómo le están afectando? En tema de proyectos prácticamente nunca han sido asignados sus POAs, por eso es que en este momento pedimos la reposición
de los 6 años de gestión que tuvo la Chapetón, que se de una vez que se redistribuya en las urbanizaciones que realmente hasta el momento no han gozado nada. Y es por eso que nuestra molestia, por eso es que en este momento estamos movilizados con varias urbanizaciones prácticamente y que pedimos al subalcalde que en este momento nos reciban y queremos conversar con él, no estamos en contra de él, queremos cómo va a trabajar con los presidentes legítimamente elegidos, eso es lo que pedimos. De no ser así, esta situación va a continuar, ¿van a permanecer en este sector? Vamos a permanecer y si no nos recibe, vamos a masificar y nos vamos a declarar en bloqueo de caminos. Pero ahí ya no vamos a querer hablar con el subalcalde. Vamos a hablar con la alcaldesa Copa. Por lo tanto, nosotros vamos a pedir la destitución inmediata si no nos quiere recibir en este momento el subalcalde de este distrito municipal. Bueno, hayo que aquí viene a saber a Ruskip Avinexa Utkarek que se toquen, Humanacaru Canexa Porta in Carexma, Cuente Mayinexa Utkarek a Ruskip Alianza Sina, Cuente Camaja subalcalde Jopam, Peña saber a Mauca Ñasa Carta Winacas Utkareki, o Canexa Ñas Asispansasina, Han Hukampi Camaja, perjuicio Utcañapataki. Gracias, Edi Zapana. Y el subalcalde del Distrito 14 se pronuncia, señala a los vecinos que tienen que agotar instancias de diálogo para no movilizarse. Hermanos presidentes, con mucho respeto por la institución de la subalcaldía, saludarles, muy buenos días. Seguramente se hayan organizado por la visita a la subalcaldía. Hermanos, yo siempre voy a dar cara como subalcalde, que esta oportunidad la hermana Eva Copa me dio, entonces de esa manera he sido dirigente también, nos conocemos, entonces de esa manera, hermanos presidentes, tengo la bondad de coordinar. Es por bienestar, por la población de todos los vecinos, ¿no? Entonces de esa manera, la primera autoridad, la alcaldesa, ha indicado atender a todos. Vamos a sentarnos, les voy a escuchar, pero con una comisión. Así de claro, hermanos, yo estoy disponible, no voy a cerrar la subalcaldía. Con una comisión les voy a escuchar qué es las demandas, en qué estoy fallando, por qué no es la situación. Mejor es aclarar, entonces de esa manera, pero siempre y cuando para el bienestar. La reactivación económica está por buen camino, según el Instituto de Comercio Exterior. La balanza comercial de los últimos 5 meses en Bolivia alcanzan los 638 millones de dólares. Es decir, la reactivación económica en el país va por buen camino, según explican desde el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Según el índice global de actividad económica, al mes de abril, la economía se había expandido un 5,3%. Casi todos los sectores están creciendo por un efecto de rebote, sí, pero también hay medidas de estímulo. Desde el punto de vista de la demanda, los bonos, las asistencias sociales desde el Estado, la lucha contra el COVID, porque no podemos tener una economía sana si no tenemos una población sana. Desde el punto de vista de la oferta, está las políticas de vivienda social, el diferimiento de los créditos, están las medidas de estímulo, por ejemplo, para sustituir importaciones. Quienes contribuyen al erario nacional con estos recursos están en primer lugar el sector de la minería, los hidrocarburos y la agroexportación. En la actualidad, el manejo de la tecnología limita a usuarios el poder acceder a tarjetas y el pago por internet. Con efectivo, más que todo. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces por la tecnología no lo entiendo yo bien. O sea, personalmente no lo entiendo. De esta manera responde la gente a la consulta si prefiere el uso de tarjeta de crédito, compra por internet o prefiere recurrir a la moneda o billete fraccionado para cancelar sus servicios o compras. Con efectivo. ¿Por qué? Porque la tecnología no es pues como para eso, ¿no? Entonces nosotros efectivamente hacemos las compras, no utilizamos. Con efectivo. ¿Por qué? Porque no tengo documento para hacer por internet. Pero es más seguro el efectivo. ¿Perdón? ¿El manejar efectivo es mejor? Sí, en efectivo. Es más fácil. Que para mí es más seguro, digamos, ver el producto, lo que voy a comprar, analizar, entonces prefiero el efectivo. IPSE recomienda 5 pasos para salir de la crisis. Con no más de 5 medidas
de fondo que el gobierno pueda tomar, este país puede salir muy rápidamente, pero muy rápidamente, de la crisis económica en la que está no solo Bolivia, sino el mundo. Un análisis del Instituto Boliviano de Comercio Exterior establece que el dólar norteamericano está estable en el país. Sin embargo, con 5 medidas que el gobierno nacional debe asumir, Bolivia podría superar el crecimiento económico más alto de su historia. Así lo asegura su responsable, Gary Rodríguez. Una política de promoción selectiva de exportaciones, enfocando en sectores de rápida reacción. Una política de sustitución competitiva de importaciones, por ejemplo, para promover que se sustituyan más importación de gasolina y yacimientos comprando más bioetanol. Existe la capacidad, pero además dando las condiciones al sector privado para que empiece a producir biodiesel. Tercero, una política de combate frontal al contrabando. Cuarto, una política de promoción de consumo a lo nuestro, de revalorizar el esfuerzo de nuestros productores, también de los comerciantes y los importadores en el sector legal y formal, que son los generadores de empleo. Y lo quinto, una ilusión de trazarnos una visión hacia adelante, una visión prospectiva a corto, mediano y largo plazo. Y a propósito del tema económico, vamos hasta sala de prensa con Beatriz Cauasa. Gracias, Carlos. Vamos a hablar de la crisis económica a nivel internacional y la repercusión en Bolivia, porque estamos en una situación de pandemia y esta situación de pandemia nos está haciendo vivir una crisis en lo macro y en lo micro, en el desarrollo económico a nivel nacional e internacional y, por supuesto, en nuestras propias economías y finanzas como familias o como personas. Don René Martínez, economista, experto en manejo de recursos económicos en función pública de la Fundación Jubileo, está en contacto con F10 Noticias. Don René Martínez, le agradecemos este contacto. Muy buenas tardes. Comencemos haciendo este balance. ¿Cuánto le afectó a Bolivia la crisis del COVID en la perspectiva económica? Buenas tardes, Beatriz. Un gusto compartir un poco de la información y análisis de la Fundación Jubileo. Un poco para ver cómo estamos y qué perspectivas desde el punto de vista económico tiene Bolivia. Tenemos, y comparativamente también con otros países, tenemos que ver cómo nos ha llegado el coronavirus a nuestro país, en qué situación nos encontrábamos previo a la pandemia, y eso también va a determinar la situación, las perspectivas que tenga cada país, ¿no? Y en el caso de Bolivia, nosotros hemos llegado a la pandemia en una situación muy complicada ya desde el punto de vista económico, con diferentes indicadores que se habían estado deteriorando desde hace muchos años, ¿no? Y casi todos los indicadores registraban deterioro, como ser, por ejemplo, un profundo déficit fiscal que ya teníamos previo a la pandemia, una desaceleración de la economía, una caída de las reservas internacionales. Todo esto en el marco de este momento de desaceleración en el cual ya se veía que la economía se afrontaba a riesgos en el futuro, riesgos de inestabilidad económica y demás, ¿no? Con eso llega la pandemia, y lo que hace la pandemia es profundizar en realidad los problemas que ya teníamos, y ya vemos que estamos en una situación complicada y con una proyección o perspectiva muy complicada hacia adelante. Don René Martínez, cuando decimos situación complicada, ¿estamos hablando de lo macro o de lo micro? Evidentemente, ¿no? A nivel macroeconómico vemos los indicadores, vemos que hemos tenido una caída considerable del producto el año pasado, vemos que el déficit fiscal ha estado y está alrededor del 10% los últimos años, que es algo muy, muy complejo. A nivel microeconómico, obviamente, la gente lo siente, ¿no? Básicamente en el empleo, en el comercio, en las ventas y demás. Y esta perspectiva es compleja, ¿no? Porque muchas de lo que se puede hacer en esta coyuntura y en adelante va a depender de cómo está en realidad la situación macroeconómica, y eso obviamente depende de las decisiones de política de lo que es el gobierno.
Muchos países, don René Martínez, el caso de Estados Unidos, decidieron apostar por la vacunación masiva como una posibilidad de salir de esta crisis sanitaria que está repercutiendo en la crisis económica. En los últimos días, el presidente Luis Arce decidió tomar el mismo camino. ¿Ese es el camino correcto para reactivar finalmente la economía en el país? Bueno, evidentemente el avanzar con el tema de salud, con la vacunación, es una condición necesaria, ¿no? Son temas muy relacionados, la economía y la salud, y en tanto podamos superar, trascender y avanzar con temas como la vacunación, también las condiciones para la economía van a ser mejores. Pero en el caso boliviano no hablaríamos que se retornar a la normalidad o a una nueva normalidad, porque lo que pasa es que antes de la pandemia ya tenemos desequilibrios macroeconómicos muy complejos que se estaban postergando durante muchos años, que no se han resuelto, no se habían resuelto, los tenemos todavía. Entonces, si hablamos de un retornar a la situación anterior, retornaríamos de igual manera a una situación negativa, compleja. Necesitamos en realidad trascender estos problemas que los tenemos arrastrando de muchos años, hablar incluso de lo que es el modelo. Ya no tenemos recursos como era en el momento de la bonanza para gastar y seguir gastando. Los recursos han disminuido, si bien los precios internacionales en cierta medida han estado recuperando los últimos meses. De todas maneras, el volumen de las exportaciones ha ido con tendencia decreciente en los últimos años, ¿no? Entonces, tenemos problemas estructurales más allá de la pandemia. Entonces, solucionar solamente el tema sanitario no es suficiente, porque retornaríamos a una situación que se estaba tornando ya insostenible previo a la pandemia. Entonces, tenemos temas estructurales que hay que resolver, desajustes macroeconómicos profundos, y ese es el desafío que tiene el gobierno. La situación y el panorama que usted nos describe nos hace ver, por ejemplo, la deuda interna, la deuda externa y lo que estamos viviendo en el plano económico. ¿Cómo estamos parados en este sentido, don René Martínez? Con relación a la deuda, también la deuda externa e interna han crecido mucho los últimos años, principalmente desde que acabó la bonanza del 2015 para adelante. El Estado boliviano se ha endeudado mucho, deuda externa mayormente en principio, y el año pasado mayormente deuda interna, ¿no? Pero ambas deudas han crecido y han crecido mucho. Lo que ha sucedido es que cuando acabó la bonanza hemos querido seguir viviendo con la misma dinámica, seguir gastando. Entonces se ha reemplazado el dinero de los grandes recursos de hidrocarburos con la deuda, ¿no? Y obviamente eso es insostenible, o sea, seguir gastando, hemos gastado todo lo que teníamos y luego estamos gastando lo que no tenemos, y eso es endeudarse. Y claro, ahora con la llegada de la pandemia todos los países están en una situación que en cierta manera obligados a endeudarse, ¿no? Pero nosotros nos hemos endeudado desde más antes, y la deuda cada vez se está convirtiendo en un peso mayor, y que también en el futuro puede constituirse en un elemento que vulnere lo que es la salud económica, las finanzas públicas y demás. ¿Qué situación más conflictiva la que nos está describiendo? Don René Martínez, ¿hay una manera de poder revertir esta situación en el país? ¿Qué le podríamos recomendar al gobierno? No ha habido voluntad política por afrontar los problemas que se han ocasionado. Se ha postergado para adelante, y ahora sí estamos en una situación muy compleja realmente. Nosotros lo que decimos es el gobierno tiene que tomar una actitud de concertación, de diálogo. Creemos que en el marco de la unidad, en espacios de concertación y de propuestas, podemos afrontar y trascender estos difíciles momentos. El pasado lunes, la FAO sacó unas cifras, unos datos que nos dan miedo. Dicen que el hambre ha crecido más que nunca en esta circunstancia a nivel mundial. ¿Cómo estamos en Bolivia en el manejo del hambre? ¿Hay más familias, menos familias? ¿Estamos en la situación igual que a nivel internacional, de acuerdo a este informe de la FAO? En Bolivia, este tema de
la inseguridad alimentaria y demás es un poco distinto, ¿no? Si vemos a nivel global, claro, hay este riesgo que es un tema muy complejo en Bolivia, y en algunos países de la región somos productores de materias primas, somos productores de alimentos, ¿no? Aquí el problema va a ser, o es mejor dicho, es ante esta situación económica, el tema de la pobreza y demás va determinado más por el tema de los ingresos, ¿no? Cómo generamos ingresos para mantener nuestros indicadores sociales que no generen retrocesos muy grandes, y en eso está también el tema de la alimentación, ¿no? Podríamos decir que está más determinado por el tema de ingresos de las personas, por el tema de empleo y demás. Queremos agradecer este contacto con F10 Noticias a don René Martínez, economista experto en manejo de recursos económicos dentro de la función pública. Gracias por este contacto. Voy a volver con Vilma Vilca hasta Estudio Central. Gracias, Beatriz. En La Paz, en la calle Jaén, vamos a conocer hoy la historia del Museo de la Casa del Protomártir Pedro Domingo Murillo. Es así que en 1950 ya se inaugura como Museo de Historia Colonial en esa época. Conocemos la casa del protomártir Pedro Domingo Murillo, convertida en museo desde 1950. Ahí se exponen objetos relacionados con la gesta libertaria de 1809. Está ubicada en la colonial calle Jaén en La Paz. Todos los bienes que tenemos son colección y parte del patrimonio de la Casa de Murillo. Primeramente, la casa fue del coronel José Ramón de Loaiza. Posteriormente, Murillo vivió y ha sido también compañero de José Ramón de Loaiza, entonces este predio ya le perteneció a Murillo. Fue en esta casa que se llevaban reuniones que derivaron en la Revolución Juliana, uno de los espacios conocidos como el Salón de la Conspiración. Tenemos los muebles de la época, muebles trabajados en madera mara, en madera pino, en madera cedro rojo y en el blanco. Aún queda impresa el manuscrito de la proclama de la Junta Tuitiva. Son los 10 protomártires quienes firman este documento el 27 del mes de julio de 1809. Este documento es muy especial porque da el estandarte de la libertad a todo lo que ha sido América, como también a La Paz y el Alto Perú. Aquí podemos observar, por ejemplo, la biografía de los protomártires, quienes han tomado parte en la Revolución de Julio. En otra de las salas se muestra la Pinacoteca Colonial, donde hasta el día de hoy se conserva una serie de pinturas del siglo XVIII. Este es un retrato de María Luisa Rocha de Vallivian, quien pinta a Murillo. Esa imagen iconográficamente era una persona de estatura mediana. Tenemos aquí la ejecución de Murillo, que es una obra de José García Mesa, es un óleo sobre lienzo. Conocemos ahora el dormitorio, el mismo que muestra muebles tallados con el estilo propio del Alto Perú. Este ha sido el espacio donde ha habitado Murillo. Tenemos acá los muebles, por ejemplo una cuja. Tenemos aquí un baúl o un arcón. Tenemos las sillas que están decoradas con tachones. Así este espacio convertido en museo forma parte de los atractivos turísticos más importantes de nuestra oh linda La Paz. De esta forma llegamos a la parte final de esta entrega F10 Noticias Meridiano. Con la invitación esta tarde estaremos, Vilma, con un programa muy especial y dirigido a padres e hijos. Así es, a las 7 de la noche también no se olvide la edición central de F10. Nosotros retornamos mañana. Walikipan munat markachirinak hikisinkama.
F10 en Full HD. Para mi morena angelical, con todo mi corazón. Esa morena como baila sin comparación, cara bonita, ojitos lindos, aire angelical. Cuando la veo creo que espero con resignación, su coqueteo despampanante, suerte tengo yo. Su sonrisa, su mirada, qué gran emoción, paraliza mi aliento, ninguna objeción. No recuerdo hasta hoy día esa sensación, al conjuro de su baile nace esta ilusión. Quizás sí, quizás no, ¿quién podrá saber? Eso sí, es así, es de la central. Quizás sí, quizás no, ¿quién podrá saber? Eso sí, es así, es de la central. ¡Ay! Ahora sí, morenita, ¡ay! Macis la central. Esa morena como baila sin comparación, cara bonita, ojitos lindos, aire angelical. Cuando la veo creo que espero con resignación, su coqueteo despampanante, suerte tengo yo. Su sonrisa, su mirada, qué gran emoción, paraliza mi aliento, ninguna objeción. No recuerdo hasta hoy día esa sensación, al conjuro de su baile nace esta ilusión. Quizás sí, quizás no, ¿quién podrá saber? Eso sí, es así, es de la central. Quizás sí, quizás no, ¿quién podrá saber? Eso sí, es así, es de la central. ¡La morenita linda! Ahora sí, ahora sí. Un, dos, más y... ¿Otra vez aquí? ¿Para qué?
Sé que el amor que un día me diste tú, jurando al mundo que jamás olvidarás el dulce amor que compartimos tú y yo. Y yo que te enseñé lo bello del amor, mas ahora tú me dejas por